Hola, Dios les bendiga en gran manera, esperando que se encuentren muy bien, pidiéndole a Dios que los bendiga y nos ayude a todos según nuestras necesidades, esperando que, que Dios siempre tenga misericordia de nosotros, paciencia. Recuerden, les saluda José Fernando, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una enseñanza que tiene por título La vida del justo en medio de un mundo perverso y maligno. Esto está basado en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, que dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo los ejemplos, mis amados hermanos, de Noé y de Lot, por ejemplo Lot, que afligía su alma en escuchar las perversidades, ver las perversidades de aquel tiempo. Y aquí es donde nosotros como cristianos debemos meditar. ¿Cómo me comporto yo o cuál es mi actitud ante las perversidades que se ven hoy en día? Es decir, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, en el estudio, etcétera. ¿Cómo me comporto yo ante las cosas que no agradan a Dios? Por ejemplo, un chiste con doble sentido, escuchando groserías. ¿Aplaudimos o marcamos una diferencia? Y aquí es donde debemos meditar. ¿Qué tanto ha cambiado mi vida? ¿Será que mis familiares, mis amigos, me ven aún como el viejo José o ven una persona totalmente diferente? El propósito de este mensaje es mostrar cómo los cristianos nos debemos comportar hoy en día. Porque, mis hermanos, la inmoralidad, la corrupción, la mentira es pan diario en este mundo. Y algunas personas enseñan que nadie puede llegar a la santidad, pero la palabra de Dios enseña que los cristianos debemos vivir en santidad. Y aquí es importante recordar que como cristianos podemos fallar, pero la diferencia que marca el mundo es que nosotros no practicamos el pecado. Es decir, marcamos una diferencia. Oiga, yo me equivoqué y pido perdón a Dios y a quien le fallé. Aquí marcamos una diferencia grande, mis hermanos, porque el cristiano no practica el pecado. Si nosotros llegamos a practicar algún pecado, es decir, no hay arrepentimiento en nuestra vida, porque arrepentimiento es cambio de mente. Oiga, si antes yo hacía tal pecado, ya hoy en día no lo hago porque soy nueva criatura. Entonces esto es importante tenerlo presente. Dios rechaza al que practica el pecado. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 9. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces reflexionemos. Oiga, ¿cómo está mi vida ante Dios? ¿Estoy practicando algún pecado? Si estoy practicando algún pecado, ¿así proclama a Jesucristo? ¿Soy hijo de quién? Del diablo, no de Dios. Entonces, mis hermanos, los hijos de Dios no practican el pecado. Y aquí es donde yo hago la pregunta entonces. Hermano, ¿practicas algún pecado? Entonces, reflexionemos sobre
esa pregunta. Dice 1 Juan 1:9, oiga, estamos a tiempo. A veces nos creemos los dueños del mañana. Mañana cambio, mañana pido perdón, mañana vuelvo a Dios. Pero realmente nadie sabe qué para el mañana. Es decir, es el momento del cambio si no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 1:9, hablando para los cristianos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué digo que para los cristianos? Porque sabemos que el que no es cristiano debe obedecer el evangelio. Y este pasaje me recuerda que es donde nos ayuda a reflexionar, oiga, si hay un cambio en mi vida. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oiga, si Cristo vive en mí, si Cristo vive en usted, ya no es lo que usted quiera, es lo que Cristo dice, es lo que Cristo enseña por medio de su palabra. Allí nos enseña cuál es su voluntad. Por ejemplo, nos enseña cómo ser salvos y cómo mantener siendo salvos. Ahí nos dice, oiga, yo quiero esto para su vida. Entonces ahí es donde reflexionamos, oiga, yo sí estoy practicando lo que manda Dios. Entonces esto es importante resaltarlo. Entonces dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reflexionemos, oiga hermano, no basta solamente con confesar a Dios, sino que practiquemos lo que Él manda en su palabra. Y aquí piensa la lucha, oiga, la carne me pide esto, pero Dios me dice que hagamos esto. Entonces ponga la balanza, la voluntad de Dios o mi voluntad. Si usted sigue a Cristo, ya debe uno negarse a uno mismo y hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces ahí es cuando sepultamos al viejo hombre, ese hombre orgulloso, arrogante, vengativo, el que tiene siempre la razón, porque muchas veces creemos que siempre tenemos la razón y no nos dejamos corregir. Eso está mal. Entonces, ahora como somos una nueva criatura, por ejemplo, reconocemos cuando nos equivocamos, pedimos perdón, reconocemos nuestras faltas. Entonces esto es importante resaltarlo. Vamos a leer ahora Génesis, hablando nuevamente, volviendo al tema de Noé, en Génesis 6, versículos 5 y 8 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Manos, al Noé hallar gracia ante los ojos del Señor entre una multitud de personas, es porque él era la diferencia en la sociedad de aquella época. Entonces, miremos un contraste. La persona de aquella época siempre hacer el mal, con pensamientos destructivos o inmorales que causan daño, hablando de la injusticia, y podemos añadirle mucho más. El justo no era una persona que hacía el bien, construía la paz, la armonía, era recto, buscaba el bienestar de los demás, se guiaba por los preceptos de Dios. Y aquí es donde uno reflexiona en esta enseñanza. Oiga, yo soy diferente a los demás. En mi actualidad, en nuestra sociedad, marcamos una diferencia. Oiga, el antiguo José sí era grosero, hoy en día ya no dice groserías. Oiga, antes vivía en fornicación, ya se casó. Antes era ladrón, ahora vea, trabaja y ayuda a los demás. Entonces ya uno comienza a marcar una diferencia en nuestra sociedad. Por eso iniciaba yo con la pregunta, oiga, ¿mi familia ya ve una diferencia en mí? Y saben, hermanos, acá quiero reflexionar en algo, y es que muchas personas van a ver nuestro testimonio, se van a enfocar en su cambio de vida,
Y si usted proclama a Dios, pero muestra algo diferente entre su familia, entre sus amigos, entre su trabajo, pues, ¿a quién hacemos quedar mal? Pues a Dios. Y eso que es cristiano. Normalmente dicen esas palabras. Entonces, justo es que actúa conforme a la voluntad de Dios, hace lo que es bueno. Cuando hablamos de perfecto no quiere decir que nunca se equivoque, es una persona que cuando se equivoca reconoce, actúa, pide perdón y continúa. Entonces hablemos, otra vez volvamos al tema de injusticia, más ejemplos. Por ejemplo, injusticia es ayudo a quien me ayude, amo a quien me ama, primero yo, somos parciales, arbitrarios. Cambio el justo no paga con la misma moneda, sino que perdona. Es decir, mostramos el amor hacia quien no nos ama. Allí se conoce el verdadero amor. Amar al que lo quiere ver a usted mal. Oiga, que usted lo estén insultando y usted no responda de la misma forma. Eso muestra un cambio en su vida, está mostrando amor a su prójimo. Es decir, que para uno amar no tiene que decir, oiga, te amo, sino con sus actos usted muestra. Es decir, si usted no se venga de su prójimo, usted lo está amando sin decírselo. Entonces aquí vemos ya como mostrando un cambio en nuestra vida. Vamos a leer 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oiga, a veces nos olvidamos del temor de Dios. ¿Cuándo hay temor en Dios? Temor de Dios es respeto a Dios. Es decir, entendemos que Dios es amor, pero también es que fuego consumidor. Efesios 4:22 al 32 y 5:18 resumen, despojados del viejo hombre, vestidos de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Oiga, tenemos que mostrar frutos del Espíritu Santo. Es decir, hermano, nosotros no somos practicantes del pecado. Antes yo era, ahora soy. Es decir, tenemos un cambio de mente y vivimos conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Otro ejemplo de injusticia y ser justo es, por ejemplo, ¿recuerdan que antes se decía ojo por ojo? O yo pago con la misma moneda. Hoy normalmente se escucha eso. Es decir, ahora Cristo nos enseña a nosotros, oiga, no a la venganza es mía, dice Dios. Entonces ahí vuelvo y pregunto, hermanos, si somos la diferencia entre nuestros amigos, compañeros y familia. Si somos diferentes. Si marcamos nosotros la diferencia. Si los más cercanos a nosotros ven una diferencia en nuestra vida. Dice Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, oiga, están saliendo nuevas modas, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, oiga, ya el viejo hombre fue sepultado, ahora es lo que la palabra de Dios enseña, y la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, para todo, mis hermanos, por medio de la palabra nos habla Dios, allí encontramos consejos para todo asunto de vida. Para todo asunto de vida, mis hermanos. Recuerdo un proverbio que enseña el cuidado con prestar su nombre para sacar préstamos. Que después resulta ustedes pagándolo usted y termina en enemistad con la persona. Hoy en día no se ven ese tipo de problemas, se pierden amistades por eso. Bueno, Dios ya lo aconseja desde hace mucho tiempo. Entonces esto es importante tenerlo presente. Entonces, aquí es importante resaltar que como cristianos debemos apartarnos de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Algunos ejemplos. La mentira. Hoy diríamos mentiras. No hay mentira pequeñita ni muy grande. Mentira es mentira y ya sabemos cuál es el resultado del que practica la mentira. Sobre la infidelidad, la hipocresía, la soberbia. La soberbia es el orgullo, oiga, yo siempre tengo la razón. Me fallan y yo no perdono, pero sí quiero que Dios me perdone a mí. El odio, la inmoralidad, la venganza.
Entonces, estas son cosas que debemos apartar de nuestra vida, mis hermanos. Acá vamos a leer 2 de Pedro 5, dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vean, hermanos, esto recuerda un poco reflexionando que nosotros debemos preocuparnos de nuestra salvación. Nosotros debemos preocuparnos por nuestra salvación, pero no debemos preocuparnos solamente por nosotros, sino que debemos predicar la justicia porque amamos a nuestro prójimo. Entonces ahí es la pregunta: oiga, yo sí predico el evangelio, yo sí pongo mi granito de arena en la obra del Señor. El predicar es una muestra de amor a nuestro prójimo, sea por las redes sociales, personalmente, pero que lo hagamos. Entonces esto es importante tenerlo presente. Pues sabemos, podemos aprendernos muchos pasajes bíblicos, pero si no los ponemos en práctica no estamos haciendo nada. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, oiga, si lo hacemos. Entonces dice Santiago 1, 22 al 23. Estamos hablando de Noé, predicaba la justicia. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Esto va para todo, tanto en la predicación y para todo tema, que lo pongamos en práctica. Si no ponemos en práctica la palabra de Dios, no estamos haciendo nada y nos autoengañamos nosotros mismos. Oiga, Dios dice que debemos hablar palabras que edifiquen. Entonces, por ejemplo, en nuestra casa gritando, insultando, y el domingo en la reunión o los miércoles en la reunión alabando a Dios, exaltando a Dios, y con nuestros mismos labios insultando, no tendríamos coherencia. Cuando la palabra de Dios dice que debemos edificar, hay un ejemplo de marcar la diferencia. Entonces, por ejemplo, Hechos 8:4 enseña que los cristianos iban predicando el evangelio. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice: porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Oiga, la iglesia en Tesalónica, vea, el apóstol Pablo dice: oiga, no tengo que decir nada porque ustedes lo han dicho todo. Entonces esto es importante tenerlo presente, seguir estos ejemplos de Lot y Noé, que marcaron una diferencia en la sociedad con quienes ellos se rodeaban. Lot vivió rodeado de maldad, pero él no era malvado, era diferente, por eso halló gracia ante Dios. Y aquí es donde reflexionamos nuevamente: oiga, hermanos, si marcamos nosotros una diferencia, si saben que somos cristianos. Nos abruma el pecado, es decir, por ejemplo, no sé, está en su trabajo y hay personas reunidas hablando de vulgaridades, usted se queda ahí escuchando eso y promueve también lo mismo, o usted se aparta, o lo respetan y no hablan eso delante de usted porque saben que usted es diferente. Pero si nosotros nos rodeamos de personas y permitimos eso y nos da igual, ahí sí tenemos que analizar qué está pasando en nuestra vida, porque ahí no estaríamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Entonces esto es importante tenerlo presente. Y como conclusión dice: seamos la diferencia del mundo, seamos justos. Aquí repasamos dos ejemplos, Noé y Lot. Ejemplos para nuestra vida. Oiga, podemos estar donde sea, pero si estamos con Dios y ponemos en práctica sus palabras, hermanos, vamos a marcar la diferencia. Ahí es cuando usted recuerda: oiga, somos luz en la oscuridad. Y aquí uno recuerda también: oiga, yo no puedo ser tibio porque el Señor me va a vomitar. Es decir, promueva a nuestro Dios y Salvador. Ay, pero también practico cosas que a Él no le agrada. Entonces ahí es donde debemos reflexionar: oiga, sigo así y el Señor me vomita porque soy tibio.
Entonces seamos diferentes, sujetos a los propósitos de Dios. Hablemos de Dios a los perdidos y seamos ejemplo con nuestra forma de vida, que es nuestra carta de presentación. Esto es importante entonces tenerlo presente, mis amados hermanos y hermanas. Esta era la enseñanza que quería compartirles. Siga. Esta era la enseñanza que quería compartirles el día de hoy. Espero que sea de edificación, que nos mueva un poquito nuestro ser y nos motive a seguir perseverando. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque en serio, nosotros hacemos planes para mañana, pero nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nuestra vida es como la neblina, está y puede desaparecer, entonces es mejor estar bien con Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras amistades, por lo que hablan, por lo que dicen, porque les queremos agradar a ellos, porque no queremos tener conflicto, entonces, yo tolero entonces. Pero nos olvidamos que nosotros tenemos que agradar es a Dios. A Él es a quien debemos agradar. Dependemos de Dios en todo. Entonces este era el mensaje que quería compartir. Espero que sea de edificación y que Dios les bendiga en gran manera a todos. Un fuerte abrazo.